¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Así como ustedes están viniendo a Europa, hay mucha gente que ya está en Europa y se está yendo a otro lado. Personas que viven hace mucho tiempo acá y están migrando hacia otros países europeos. Es decir, son como movimientos migratorios internos, más regionales. Hoy vamos a hablar un poco de eso para que ustedes conozcan más que nada el panorama macro. Lo primero de todo es comprender que el hecho de haber nacido en un país del primer mundo o del segundo mundo no significa que la gente esté instalada o parada ahí. Desde este lado, la gente, si nace y se cría en un lugar, no significa que se vaya a quedar toda la vida en ese país. Acá también hay descontento social, hay búsqueda insaciable por mejorar la calidad de vida. Los protagonistas del video de hoy es la generación más joven, un rango de edad que va desde los 21 a los 35 años. Personas de orígenes múltiples, de todas partes del viejo continente. Personas que han estudiado, se han graduado, otras tienen sus estudios sin finalizar, otras personas directamente han empezado a trabajar y no han decidido tomar el lado de la carrera, el lado de los estudios y de los posgrados, pero el denominador común es una persona que busca el progreso. Personas que también de alguna forma se frustran al toparse con una realidad que no eligieron, donde les tocó vivir, que es muy difícil. No consiguen trabajo, hay desempleo, los salarios no son altos y más cosas que ahora vamos a charlar. Pequeña aclaración a lo que dije recién, ¿no? Definamos la palabra trabajo, porque trabajo es como que abre la ventana a muchas cosas, ¿no? En este video, solamente en este marco, lo vamos a calificar como labor especializada y labor calificada. Un trabajo que requiere conocimientos y experiencia en una materia, en un ámbito determinado. Listo, lo dejamos claro. ¿Cuál es la premisa general? Jóvenes que se ven desalentados y desmotivados por no ver un futuro económico estable en sus países. Por consiguiente, consideran mudarse a otros países para estudiar o trabajar. Hay dos corrientes, aquellos que buscan una experiencia temporal y otros una permanente. Son dos corrientes que conviven al mismo tiempo. Atención a estos datos, el 36,7% de los expatriados en Europa tiene entre 18 y 34 años. Estiman igual que la cifra real es aún mayor, teniendo en cuenta que muchos no se incorporan a la lista de residentes en el extranjero, a pesar de que es una obligación legal. De hecho, las estadísticas del European Youth Monitor muestran cómo los jóvenes son el grupo social con mayor riesgo de pobreza y exclusión social en Europa. Ahora bien, ¿de dónde vienen estas personas? ¿Cuáles son sus nacionalidades? Como seguramente ya se lo imaginan, una porción viene de Europa del Este, donde sabemos que los recursos y el crecimiento económico es mucho menor. Yo personalmente conozco bastante los países Balcanes, esa zona del Este, y la verdad que se nota mucho la diferencia cuando vivís en este lado más occidental y no tanto del lado oriental del este. Llegás, ves las calles, observás la gente, cómo se visten y realmente decís: wow, acá hay un gap muy marcado. Esto no es ninguna novedad, porque sociedades como la de Macedonia, Moldavia, Rumania, Albania migran desde hace décadas. Por otro lado, tenemos el segundo grupo, que son países como España, Portugal, Italia, Grecia, Polonia, que su situación es definitivamente mejor que la de Europa del Este. Tienen índices de desempleo más bajos, salarios más altos, pero aún así acumulan varias falencias que hacen que la generación más joven no esté conforme. Entonces, la pregunta central de este video es: ¿a dónde van? ¿A dónde están yendo y por qué? Es muy importante hacer esta pregunta. ¿Por qué? Porque ustedes están por emigrar, están por venir a Europa. Esta gente que está migrando dentro del viejo continente ya tiene muchos años viviendo acá. Es gente que ya transitó una época que ustedes van a empezar, porque cuando emigras empezás de cero de nuevo. Entonces, entender las elecciones de estas personas nos ayudan a nosotros a anticipar cosas, a entender indicios que ellos te dan. Empecemos por la patria que me está alojando, Italia. Los italianos, después de escuchar y leer muchas cosas, tienen una tendencia a irse a Inglaterra y Alemania. Cuando estuve en Alemania, en Dortmund, me hice amigo de italianos, conocí varios de ellos, me hice amigo de uno en particular, de Marco, y él me contaba que hay una ola, que desde ese momento, que era el 2018 o antes también, había ya una ola de italianos yéndose hacia Alemania. Con Inglaterra también, pero ya tiene que ver, ya es como más una tradición de hace muchos años. Van a estudiar, les llama mucho la atención la cultura inglesa, entonces van a hacer pasantías, experiencias de estudio, y los que encuentran la posibilidad de instalarse allá en Inglaterra se quedan. Después, de más está decir que hay una atracción natural por Estados Unidos. Admiran mucho su cultura, su forma de encarar las cosas, su forma de vida, consumen muchos
muchos contenidos mediáticos de Estados Unidos. Por otro lado, nos vamos a la península ibérica, vamos a España particularmente. Como fuente de información, en este caso tenemos datos más duros, estadísticas que se hicieron hasta el 2020, es decir, registros de encuestas que se contabilizaron hasta el 2020. Tenemos Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Suiza. Puedo decir de primera mano, sí, que conocí muchos españoles y españolas en Suiza. Estuve visitando Suiza este año, a principios de año, en marzo y febrero, y la verdad que nada, un dato extra. Me llamó mucho la atención cuánto turismo español de todas partes de España había en República Checa. Fui en temporada baja, había mucha gente y me llamó la atención cuando caminaba, escuchaba mucho acento español. El tercer bloque es el portugués. ¿A dónde están yendo los portugueses? Pero la emigración portuguesa especialmente está dirigida y ha sido últimamente dirigida hacia Francia. Un poco más del 26% de toda la población de esa porción de inmigrantes portugueses elige Francia. Hay un 8% de personas que están eligiendo también Suiza como segunda posición y tercera posición Brasil. Y acá hay otra curiosidad. La inmigración femenina es superior a la masculina en Portugal. Según los datos, de nuevo, más de 1.300.000 personas del total de los inmigrantes es de género femenino. Esto equivale al 50.77%. O sea que es bastante, es mucho. Mientras que un poco más de 1.250.000 personas son del género masculino, son varones que emigran. ¿Por qué? Uno tiene que hacerse preguntas. ¿Por qué hay más mujeres que están emigrando que varones? Después hay otro país que ya viene bastante lastimado, pertenece a la Unión Europea, tiene muchísima historia, es rico en cultura y se llama Grecia. Con el caso del bloque de Grecia desconozco por qué no se le ha dado tanta atención en los contenidos de internet, pero yo tengo un poco de información. El 30% de los ciudadanos griegos que emigran eligen Alemania. Alemania sería el favorito en este caso. Después un 15% lo tiene Estados Unidos, seguido en tercera posición por Australia con el 11%. Cabe destacar igualmente que Grecia no es para menospreciar ni tampoco para olvidarse, porque en los últimos años, de vuelta, según datos duros, estadísticas, el número de emigrantes, de gente que se va de Grecia, ha aumentado un 10%, es decir que hay un poco más de 100.000 personas que últimamente han decidido emigrar. Después hay algunos rumores internos que circulan. Uno viviendo en Europa se entera de cosas, lee cosas, el boca en boca, y dicen que hay polacos que suelen emigrar desde hace un tiempo ya a Inglaterra, a Islandia. Después también tenés generaciones de moldavos que hace ya más de 20 años, 30 años emigran a Italia. Sin ir más lejos, conozco personas que son de Moldavia, de todos los días los veo, los saludo, hablan un italiano perfecto. Lo mismo con la gente de Macedonia, he trabajado con gente de Macedonia y la verdad también pasan desapercibidos algunos, pero bueno, es otra tendencia más que se suma. Otra cosa interesante para tener en cuenta es qué naciones, qué gobiernos han dado con más facilidad la ciudadanía. ¿Qué lugares son más propensos a que te den los papeles para que vivas legalmente? Tengo los números oficiales y se los voy a leer porque son números muy exactos, no me los acuerdo. Italia tuvo el mayor número de personas que adquirieron la ciudadanía en 2020, 131.800. Las siguientes fueron España con 126.300, Alemania con 111.200, Francia con 86.500 y Suecia con 80.200. Otro dato muy interesante es conocer qué estados fueron más receptivos con inmigrantes, independientemente de sus papeles, de su estado civil, de su estado religioso, de lo que sea. Y atención, el dato va a sorprender. Turquía fue el país que más refugiados acogió. Hasta ahora 3.8 millones de refugiados. Es un número. Y esto también excede un poco lo que es el occidente, tipo América, por ejemplo, que es por ahí la visión más enfocada que tenemos. Y se van a dar cuenta todos aquellos que viven en Europa, en algún país de la Unión Europea, se van a dar cuenta que todos los días te encontrás sí o sí con una persona en Medio Oriente. Hay una zona del Medio Oriente, sí, que se mueve mucho. Viene a Europa desde hace un montón de tiempo. Sin ir más lejos, yo todos los días, no hay un solo día en Italia en el que no me haya cruzado con una persona de Asia, por ejemplo, o del Medio Oriente. Y los tengo acá, tengo los datos bien frescos. Los grupos más grandes eran ciudadanos de Marruecos, Albania, India, Turquía y Pakistán. 2.4 millones de inmigrantes extracomunitarios entraron en la Unión Europea en el 2017.
El mero objetivo que tengo con este video es muy simple. Yo quiero que con esto, con esta mini investigación, con este pantallazo rápido, porque tampoco ahondamos tanto, quiero que entiendan a dónde apuntan quienes ya están instalados acá. Las migraciones están hace tiempo, van a seguir estando, son parte de nosotros como humanos. Hace millones y millones de años éramos nómades, 100% nómades. En fin, eso fue todo. Espero que este video, como siempre, sea una ayuda más para sus vidas. Y por favor, la única forma de agradecer es suscribiéndose, compartiendo el video o comentando y esas cosas. Chao, nos vemos.